the Star Citizen. Que en este caso se titula Get Furious. Quédate ahí un momento. Párate ahí. Let's go, chicos. Invictus is here, and for the next 2 weeks, we'll be learning and showcasing as much as we can about the new ships and vehicles making their debut at this year's event. La Invictus está aquí. En los siguientes días veremos los nuevos vehículos que están a punto de hacer su debut en la semana del Invictus Land Week. And since there's nothing that I can say that's anywhere as cool as what you're about to see, let's just get right to it, shall we? We have a lot of ships and vehicles in our game now. Keeping brands with a consistent theme is important because it helps immerse you in the universe. You see a ship of a certain style and role and you go, that's that manufacturer. So having brands and sub-brands or entirely different brands helps strengthen that narrative. Bueno, esto es un poquito lo que nos estaban comentando la otra vez, que tener que las marcas pues que tengan su estilo, que tengan sus roles y pues ayuda como a identificar las marcas in-game y que hace el juego inmersivo también. Y pues el tener sus marcas refuerza esta teoría, ¿no? MISC is traditionally very industrial, very civilian, and we really like MISC styling as a brand. It made sense to introduce Mirai as their performance subdivision. There's a lot of possibilities for where we can take this brand in the future. And not only will... Lo están comentando. Esto es, además, previamente en Inside Star Citizen. No están haciendo la previa, porque pone previamente en Inside Star Citizen, no están comentando lo que habían comentado en el Inside pasado, diciendo de que pues ahí es cuando entra en escena Mirai como una subdivisión de MISC dedicada al rendimiento y que las posibilidades que tiene pues son muy amplias. Mirai be heading in new directions. Design-wise, it's also a great opportunity to go in unsafe directions that maybe MISC wouldn't have done themselves. Kind of blending of human and Xi'an technology. Claro, aquí esta es una parte importante, ¿no? Que nos comentaban de que es una oportunidad para ellos desde el desarrollo el tirar hacia una dirección insegura, o sea, poco segura, mejor dicho, una dirección poco segura en lo que viene siendo las posibilidades que podría tener MISC a la hora de desarrollarse como marca en el juego, que al tener una subdivisión van a tener más libertad para hacer más locuras con esta mezcla de tecnología Xi'an humana. Already in MISC, and one of their charges is going to be taking it even farther. With the introduction of Mirai as a brand, this gave us the perfect opportunity to introduce a more military fighter to the lineup. And so we introduced the Mirai Fury. The Mirai Fury is extremely compact. It allows itself to fold up into as small a package as we could possibly make a ship of this classification. Me están diciendo de que con Mirai tenemos la oportunidad de poder tirar hacia una parte de combate con la marca y que lo que tenemos aquí, que la Mirai es la forma, dado las especificaciones de la nave, es la forma más compacta posible. The Fury is a cockpit with some engines, some components and some weapons strapped to it, to put it bluntly. Claro, dice, para ponerlo tal cual, la Fury es un cockpit con motores anclados y algunas armas. So the Mirai Fury aims to take everything that makes Xi'an super impressive with all of its grav tech and ability to gimbal thrusters and be super maneuverable. It has really cool folding wings that allows you to get it into tiny ships. Está comentando que la Mirai pues aprovecha esa tecnología Xi'an de esos motores que giran de la manera que estamos viendo en el vídeo y aparte que tienen la capacidad de poder plegarse para poder guardarse en distintos lugares, ¿no? So if you have a ship with a cargo grid or an area for cargo that's large enough and a door big enough to fit it in, you can get the ship on board and helps provide on-demand support from any attacks that you may find. Aquí estamos viendo la bahía de carga de una Valkyria.
están diciendo de que, bueno, que con esta nave podremos dar apoyo. Si tienes una bahía de carga lo suficientemente grande, podrás utilizar esta nave para poder dar apoyo a cualquier amenaza. Yourself coming under whilst out in deep space. Mientras estamos en el espacio profundo, claro. Some might look at this and say the Mirai theory reminds them of another popular spacecraft. What would you say to that? I don't know what they're talking about. Algunos pueden decir que esta nave les recuerda a otra nave popular. Dicen, no sé de lo que estáis hablando. Al T-Fighter, ¿vale? Un T-Fighter de Star Wars, evidentemente. So when you approach the Fury, you'll first notice this big glass dome that gives you massive visibility, and then the seat will pop out and come and present itself to you, a little bit like the Asperia Talon. Lo que estamos viendo es la primera vez que te vas a aproximar a esta nave, vas a ver la burbuja esta que tiene por cockpit, que te da una visibilidad increíble, ¿no? Que te da mucha visibilidad, y la forma de montarnos en el asiento es parecido pues a como podemos ver en la Talon. So you get to look at this massive glass canopy, which is super helpful for the pilot. And when it's in like its collapsed mode, you get to see all the different underneath parts of the wing with all like the nose step on it, where the maintenance guys would have to step on. You've got the component bays coming out the side of the body. Everywhere you go, there's just components everywhere. It's crazy how densely packed this thing is together. Está diciendo de que a la hora de desplegar lo que es las alas, pues vas a poder ver, o sea, la visibilidad de la cabina es increíble, ¿no? Que es lo que está comentando, ¿no? Aparte de esto, y que dice que va a ser de gran ayuda para el piloto, y aparte de esto que está empacada con todo con componentes alrededor, la cantidad la densidad de componentes que hay por espacio de la nave, que es alta, ¿no? You've got air-to-air refueling port on the top. You've got all your personal storage. Esto es interesante porque nos ponen aquí que dice que tenemos una entrada para combustible en la parte superior. Port on the top. You've got all your personal storage. Yeah, and the flaps at the back as well. We can't wait to get atmospheric flight in so those things can work for you. Esto es otra cosa que han comentado por aquí, el tema de los alerones de las naves, que aparte de tener espacio interno, están diciendo no podemos esperar a que bueno, se desarrolle el vuelo en el juego para el vuelo atmosférico, para que esto tenga funcionalidad. The lights on the end of the wingtips as well that will blink intermittently, so they'll swap around. So when you're in transform mode, they'll kind of like switch which one's going. Alex did an amazing job on that. All around the back, these thrusters kind of presenting themselves to you in their gravity cradle that will flip up and down depending on whether it's landed or not. When you're in atmosphere, you'll notice the bottom ones move more than the top, but once you're in space, that flips around. It's so maneuverable. You're constantly going to be throwing it around in directions it shouldn't be. Vale, están comentando que podemos apreciar lo que es la movilidad que tienen los motores en general, y que dependiendo de la posición en la que estén, pues obviamente se moverán, y también si estamos pues plegados o desplegados, ¿no? Move more than the top, but once you're in space. Y que además podremos hacer movimientos que no se supone que deberíamos de poder hacer gracias a esa movilidad especial que tienen los motores principales. That flips around. It's so maneuverable. You're constantly going to be throwing it around in directions it shouldn't be. Está diciendo que tiene muchísima maniobrabilidad, que constantemente vamos a poder estar empujando a la nave hacia direcciones que no deberíamos de adquirir en una nave normal y corriente, ¿no? You like pulling stupid amounts of G-forces. So having that visibility is going to be really important, and it's something we tried our best not to compromise on. Claro, entonces, debido a la movilidad de la nave, el tener esa cantidad de visibilidad va a ser importante, por además la cantidad de fuerzas G que se ponen en la nave, que son elevadas. Y que la visibilidad pues era un punto fuerte, que consideraban algo importante debido a la maniobra, la capacidad de maniobra de la nave. Consideraban que la visibilidad era un punto clave, ¿no?, de la nave. It allows you to see pretty much the whole picture of combat ahead of you. You have fantastic agility to maneuver yourself around threats, and it just looks really cool. Just the cockpit picture you have with the guns in your view all the time, firing away, missiles launching right next to your head. It's a truly unique experience compared to our other ships.
Claro, está diciendo que comparado con otras naves es una experiencia verdaderamente única porque te permite ver tus armas en acción, tus misiles en acción, ver lo que tienes delante a la hora de estar en un campo de batalla. We really tried to keep the hood as minimal as possible. That was something I spent a lot of time in white box designing, like the layout of it and stuff. And we ended up settling on like just like a small kind of like glass transparent panel of all the MFDs and the radar at the top. The flight controls fold out of the armrest. There's a lot going on for people flying this ship. So the last thing we want is to like, you know, overthrow you with buttons. Area to actually... Una de las cosas que no querían en esta nave era tener demasiados botones, que simplemente pues los controles salen de lo que es el asiento. Una de las cosas en las que hicieron hincapié era en las pantallas multifunción, en las MFD, que fuera minimalista, en el sentido de que no tuviera demasiado, que pasó un tiempo desarrollando hasta que consiguieron pues hacer este panel que vemos aquí en la parte superior, transparente, con la información del radar y pues nada, pues aquí vemos el self-status y el target status, ¿no? Son dos pantallas MFD y el radar. Actually shoot is tiny, right? This thing's like a real glass cannon. It's got such a dominating small profile. You probably look at it come towards you like, oh, what is that? You know, it feels like a wasp, but you'll probably hear it hit you before you realize what it is. The profile of this, it's so aggressive. It's like these massive triangle shapes, but it's still got that misc kind of flow to it. So claro, están comentando de que tú cuando lo veas vas a pensar que es una avispa, que coño es esto, ¿no? Que es un cañón de cristal, que han conseguido, son esas formas triangulares, pero sigue conservando esa parte de esencia de MISC también. One of the things I cannot wait to see is when I'm stood on like Daymar or something and I look up and see like 5 of these things whiz past me at stupid speed. Claro, una de las cosas que no puedo esperar a ver es el ver 5 naves de estas cuando estén en Daymar y que vayan a una velocidad absurda y ver cómo le pasan por encima, ¿no? It's really satisfying to see this silhouette flying around, whether you're in it or on the floor looking up. Dice que es muy satisfactorio ver este tipo de forma volando, ¿no? Aun si estás en ella o si estás en el piso, ¿no? Si la ves desde el piso, desde el suelo. The Fury chassis is designed to support multiple variants, and we are exploring these over time. But we are introducing an additional variant alongside the base version at Invictus Launch Week. Una cosa importante, es decir, la Fury va a tener varias variantes, pero de momento estamos explorando la MX, que la veremos en la Invictus, o sea que parece que vamos a tener más variantes. Y aquí es donde hago la pregunta absurda. ¿Veremos esta mierda haciendo minería? Este mosquitito haciendo minería y que sea parte de... Claro, es que al final... The Fury MX takes the core of the base Fury and simply replaces all the guns with all the missiles. The amount of missiles on the wings is just stupid. I remember being told how many we were going to be putting on it, and I like did everything I could to make sure like everything that was supposed to be a size 2 stayed a size 2. I think we've got like 20 missiles on it now, and only like I think it's 8 of them are size 1s. So claro, nos están comentando que en el momento que le comentaron la movida de cuántos misiles querían poner en la MX, dijeron, estamos seguros de esto tal, porque es una cantidad brutal, cambia todas las armas que tiene por los misiles. Estamos hablando de que tiene 12 misiles de tamaño 2 y 8 misiles de tamaño 1, 20 misiles en total. So yeah, have fun with that. It's the absolute Nova damage variant. This thing is designed to put out the maximum amount of damage in as short a period of time as possible. On top of all Claro, dice, esto está pensado para poder meter la mayor cantidad de daño posible en la menor cantidad de tiempo posible. the missiles, we also add a deployable blast shield, which provides additional armor to the front of the ship, whilst reducing visibility as the trade-off for that. We really wanted to make this Vale, tienen lo que sería una cobertura, la nave, que sería pues para poder tener blindaje adicional, pero a cambio pues perderemos la visibilidad. variant feel different, and that's exactly what we've got here with the blast shield. I just think it's awesome the way it comes down. We got the little Mirai boot screen as well, taking some of the inspiration.
Qué puta locura, tío. Qué puta locura. O sea, salen los paneles, vemos que hay aquí como es... claro, perdemos algo de visibilidad, pero a cambio, pues, o sea, no es un escudo en la cara y ya está, sino que hay pantallas, ¿no? que muestran lo de detrás. From some of the more alien manufacturers as well, and it really Claro, tomando inspiración de algunos de los fabricantes Alien, en este caso, pues los Tevarin, ¿no? gives it that kind of alien vibe. Like, you can tell Xi'an Tech's been involved with it when you look at it when its blast shields down. It's got all these cool sensors on the outside. Claro, o sea, dicen que puedes hacerte una idea de, al tener esto, de que hay... un momentillo. Claro, puedes hacerte una idea de, al ver esto, de que hay una tecnología, al tener el escudo anti-explosiones, ¿vale? Es un escudo anti-explosiones, esto hay que mirar a ver de qué va. Si va, pues, por ejemplo, para las 788, que son armas que explotan en contacto, si es algo que te proteja contra los misiles. O sea, es un escudo contra explosiones, ¿de acuerdo? Y dicen que esto, pues, que recuerda, o sea, que te recuerda que hay una tecnología alien implicada, ¿no? It just looks utterly terrifying, and it's awesome. So the MX is designed to launch from the parent craft, do one or more multiple missile attacks on larger crafts. So you launch, you commit to your run, deploy your blast shield down, launch your payload, and then get out of dodge and return. And utilizing all the tractor beam improvements in Alpha 319, you can then rearm the ship and repeat to your heart's content. Claro, dice que la idea es que nosotros salgamos un grupo de ellas de una nave nodriza, que pongamos el escudo anti-explosiones, vayamos a tirar los misiles, y luego, una vez terminemos, volvamos a la nave nodriza y rearmemos con las nuevas capacidades que tiene el radiotractor, la 319, y volvamos otra vez hasta que estemos satisfechos. So the Fury is designed to compete against some of our most agile and capable fighters, such as the Arrow and the Gladius. It does that by being much more agile than those, as well as being a smaller form. A ver, esto es importante. El Fury está pensado para poder competir contra cazas ligeros como el Gladius y el Arrow, y lo hace siendo más ágil y más pequeño. To have limitations there, it doesn't have a quantum drive, so its range is sort of limited around planetary bodies, and ideally it is carried within other ships. The Fury doesn't Claro, dicen, no tiene un salto cuántico y al final pues al final hay que tener una nave nodriza, o sea. have a quantum drive because there's not room. If we tried to put a quantum drive in this thing, it would have doubled the size of it, and then it wouldn't have fit in as many ships as it can. It's more maneuverable, it's faster, it's more heavily armed, it's got everything going for it. Claro, o sea, al final dicen, no hemos puesto un salto cuántico en esta nave, o sea, un quantum drive en esta nave, porque si hacemos eso, pues hubiera doblado su tamaño y ya no podría caber en las naves que cabe. Y tiene todo lo que necesita, dice, ¿no? Favorite thing about the Mirai Fury is definitely the thrusters. We've managed to get fully 180-degree rotating main thrusters, meaning that we don't have specific retros. This also means that it's got much more efficiency when it comes. A ver un momentito, porque hay aquí una cosa que quiero saber. Specific 180-degree rotation. The Mirai Fury is definitely the thrusters. We've managed to get fully 180-degree rotating main thrusters, meaning that we don't have specific retros. Claro, tienen una rotación de 180 grados, por lo tanto no necesitan retropropulsores específicos, estamos hablando de los motores principales. This also means that it's got much more efficiency when it comes to turning and strafing. Esto viene con tener más efectividad a la hora de hacer rotación o hacer strafe. And all sorts of flight maneuvers, because it can put its main thrust in pretty much whichever direction it needs to go. Claro, dice que pues, en cualquier tipo de maniobra, porque precisamente podemos poner el motor principal en cualquier dirección que deseemos ir. They are a great ship to bring along as a sort of defensive package to allow you to react to threats coming at you, or launch very short-range attacks on other ships.
I imagine people who are using like eye trackers or like, they're really like on it, like looking around, trying to see what's coming up. It's going to be super useful for them because you're in dogfights constantly. A ver, un momentito. Vamos a ver otra. Trackers or like, very short range attack on other ships. I imagine people who are using like eye trackers or like, they're really like on it, like looking around, trying to see what's coming up. It's going to be super useful for them because you're in dogfights constantly in this thing. Ideally, you would bring multiple of these, and because of their size, you Voy a volver a escuchar eso, es que no me he enterado de nada. O sea, está diciendo de... or launch very short range attack on other ships. I imagine people who are using like eye trackers or like, they're really like on it, like looking around, trying to see what's coming up. Claro, imagino gente que está utilizando seguidores de ojo como el Toby y eso, eye trackers, ¿no? Como puede ser pues el Track-IR, por ejemplo, el Track-IR o el Toby. It's going to be super useful for them because you're in dogfights constantly in this thing. Ideally, Dice que va a ser súper útil para ellos, se refiere a esta nave, porque estás constantemente en dogfight con esta nave. you would bring multiple of these, and because of their size, you can load quite a lot in quite a lot of our other ships. A lot of players and A ver. Vamos a volver a ver esta movida porque esto es que no me queda For claro. them because you're in dogfights constantly in this thing. Ideally, you would bring multiple of these, and because of their size, you Claro, idealmente traerás múltiples de estas, eso lo entiendo, pero estamos viendo 3 de estas en el hangar de arriba de la Carrack. can load quite a lot in quite a lot of our other ships. a lot of players and a lot of people like to bandy around the words pocket carrier. Well, this is the ship for the pocket carrier. This is the ship that will fill the pocket carrier. It's the pocket fighter. In a fleet engagement, Claro, dice que hay mucha gente que, bueno, que... O sea, esta nave, pues evidentemente cabrán varias en varias naves y están diciendo de que mucha gente, pues, utiliza las palabras, ¿no? De carrier de bolsillo. Bueno, pues este es el caza de combate de bolsillo para vuestro carrier de bolsillo. the Fury sort of takes on that very typical sci-fi trope of the larger fleet engagement starts, a ship opens its doors, and all these fighters pour out of it. It is so small and compact that really bringing lots of them is no disadvantage to yourself. You just launch them all out of the ship, and they just cause merry havoc. Dice que esta es la típica escena de ciencia ficción donde ves un montón de enjambre de esta saliendo de una nave y tal, y que no, al llevar un montón de estas no sientes una desventaja en absoluto, y estamos viendo ahí una Idris sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. What the fuck? I really want like aircraft carrier vibes off this thing, and at events like Xenothreat or Jump Town, you'll just be sat on the ground looking up, defending it, and see this kind of normal sized ship coming towards you, and you think, oh, we can deal with that, and then just Furies come flying from all directions at you, and you just don't know where to shoot, and like all your ground to air defenses are like stretched because there's so many small targets fleeting around you. I just can't wait to see what the community does with this ship. Claro, dice que le gustaría ver pues el Jumptown, que veas una nave normal y tal, de tamaño normal, y de repente veas un despliegue de Furies, y estés en tierra en Jumptown y de repente ya no sepas a qué apuntar, y que está deseando la gente, que está deseando ver qué hacemos, ¿no? Los jugadores con este tipo de bichillo. This ship has a big place in my heart as it's the first vehicle I've worked on here at CIG. I had so much fun designing like all the intricate details and how it would fold away and how it would all transform when it's in deployed mode, and I was so like impressed and amazed by how everyone from all the different departments brought it together. So it was like this massive moving, everything just seems to be moving constantly when you fly it around. And it really feels like it's alive almost, and it's really satisfying to just see how it comes over, and I can't wait to work on more ships that give me that feeling. Dice, esta es la primera vez que trabaja una nave de CIG, que le parece
pues impresionante lo que es el despliegue de ver cómo todos los trabajos, o sea, como varios equipos trabajan en conjunto para poder darle vida a la nave, que se siente como casi vivo esta cosa, ¿no? Y que dice que no puede esperar a poder trabajar en la siguiente nave. And hopefully everyone is excited about the Fury as we are internally. It's been probably one of the most favoured ships internally during its development. Then we'll look at doing some more variants in the future. Efectivamente, aquí lo vuelvo a decir. Dice que es una de las naves con las que nos ha gustado más a nivel interno y que tendremos más variantes en el futuro. So, what we learned this week? Well, we learned Mirai is making one heck of a first impression with the new Fury, that there are 2 variants making their debut at this year's event, and that good things sometimes do come in small packages. And that if there ever was a ship that punched above its weight class, this would pretty much be the one. Claro, estamos viendo que hay 2 naves nuevas que van a ir para el Invictus, que si alguna vez ha habido una nave que haya empujado por encima de su categoría, que esta es una de ellas, ¿no? Esta es la nave que empuja por encima de su categoría. I said the thing. Now, don't forget that Invictus Launch Week starts proper tomorrow, with all the festivities you're used to returning alongside with it. How many F8 Lightnings are going to be stolen this year? We really want to know. La mañana pues tenemos la Invictus Last Week y dice ¿cuántos F8 van a ser robados durante esta Invictus? La verdad que queremos saberlo. Well, I mean, because I definitely don't have anything wagered in that office pool that we definitely don't have going. And of course, enjoy the improved new player experience, Loreville, tractor beam improvements, mining updates, new missions, and everything else the recently released Alpha 319 has to offer. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for exploring the process of game development with us, and we'll see you all here next week. Bueno, vemos la semana que viene, chavales, con el Inside. Y a ver qué hay más cositas. Yeah, but in Wrath Squadron, the 5th book in the series, they had them as an optional upgrade. And then in Avenger Squadron in the expansion pack for the game, they had them too. So, what I'm saying is, can we? Please? No sé lo que es... a ver... Can we expansion pack for the game? Optional upgrade. Wrath Squadron, the 5th. Yeah, but in Wrath Squadron, Wrath Squadron... ¿cómo que es Wrath Squadron? the 5th book in the series, they El quinto libro de las series. had them as an optional upgrade. And then in Avenger Squadron in... A ver... Vale, sí, están hablando de el Avenger Squadron, que es un Starfighter, o sea, un caza del espacio de la flota imperial. Están hablando de una movida de un upgrade y no sé qué historias de Star Wars. The expansion pack for the game, they had them too. So, what I'm saying is, can we? Please? Están troleando con el tema de que se parece a un Imperial Fighter. Ya se acabó. Vamos a esperar a que se acabe por si acaso, pero... A ver, chavales. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Realmente... Ah, que si podemos tener un upgrade del motor de salto externo. Ah, mira tú, Senor. Claro, que podamos tener un upgrade de... Ojo con eso. Claro. Ajá. A ver, estaría guapísimo. Que lo puedas llevar, o sea, que tengas la opción de ponerle eso o la opción de llevarlo como Snoop, ¿no? Sí, que sea una opción que tengan, ¿no? Igual que le equipas a... Yo qué sé, igual que le equipas una cabeza minera a una nave de minería, pues que le puedes equipar el módulo de motor de salto o dejarlo fuera, o... ¿no?
Y que vale, que ocupe más la nave, bueno, pues que ocupe más. Que pierda algo de capacidad, bueno, pues que pierda algo de capacidad de maniobra. Pero... la cuestión. La cuestión. ¿Realmente pensamos que estas naves van a ser capaces de abatir un Arrow? Ese es el tema. Y es que a mí no me queda nada claro, ¿eh? O sea, ahí le pega. Claro, es que a mí no me queda muy clara la película. O sea, yo quiero ver aquí el combate así un poco rápido. Claro, vamos a ver. Primero. Claro. Vamos a ver. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? O sea, tienen las Scorpion y las NN-13. Me refiero, llevan los cañones balísticos, tío, y las repetidoras. Claro. O sea, estos son los cañones balísticos, ¿vale? O sea, métele las repeater. O sea, claro. O sea, métele las repeater. O sea, ¿qué clase de qué clase de batalla es esta, tío? O sea, es que no. Claro. Claro, o sea, vamos a ver. Eh... a ver, segunda parte. Esta parte de aquí, yo es que soy así de... O sea, ¿esto quién se lo cree? ¿Quién se cree que esta mierda vaya a poder contra una Scorpius multitripulada? Y que es que... No. Ni de coña. O sea, esta imagen es mentira. O sea, es que ni de coña. Claro. Es que hay que... Estamos locos. Estamos locos. A ver. Espérate un momento. Prueba otra vez. Estamos locos. O sea, vamos a... Es que, claro, esto es como que, ¿sabes? No, tío. O sea... ¿Y aquí contra qué se pega? Vale, las maniobras te lo puedo llegar a comprar. A ver, que la nave... Esto hay que meterle la mano. Esto hay que meterle la mano porque está claro que, o sea, aquí no se aprecia... O sea, esto hay que meterle la mano. Hay que meterle la mano y ver. O sea... Esto hay que meterle la mano y ver. O sea, es que no sé. A ver, un momentillo. A ver, vale, ¿estás por aquí? Sí. ¿Viste el inside? Mm, por encima. Vale. Vale. No, es que no sé si... Es que lo que han enseñado, tío, de que se aparece ahí matando una Scorpion multitripulada, tío. No lo sé, o sea... eh, no lo sé.
Uf, Yo es que lo veo muy complicado. pues tiene que ser maniobrable entonces. Tiene que No, tener no, es, bastante es, es maniobrabilidad. maniobrable a muerte. Han dicho que es maniobrable a muerte, pero bueno. No deja de ser una forma de vendértela. Ah, no. No estamos discutiendo que no sea una forma de vendértela. Eso está clarísimo, Squire. O sea, que la quieren vender está claro. Hasta ahí llegamos. Joder. Pero yo quiero investigar. O sea, no me. Las imágenes que veo sobre la nave. No estoy diciendo que la nave no vaya a ser capaz. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que no me transmiten confianza. A la hora de que las cosas realmente estén combatiendo. O sea, que las naves estén combatiendo en serio. ¿Vale? Eso es de lo que hablo. Porque si me apareces con un arrow con cañones y con tal, eso no hace nada, tío. O sea, el arrow de serie no hace nada. No, no, hay una escena que sí que tiene torreta, mira. Hay una escena que sí que tiene torreta. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Mira, en esta escena, de hecho. Mira. En esta no. Pero esto... O sea, la siguiente... A ver. Creo que sí, ¿no? Que tenía. Ah, no. Oh, sí, 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 tiene, coño. Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí, o sea, ahí vienen de las Scorpios. Espérate. Es que soy muy cabrón para estas cosas, ¿eh? Pero es que... O sea, no puede ser, tío. No puede ser, ¿no? O sea, no le está apuntando. O sea, le está apuntando sin hacerle target. ¿Qué coño, tío? Lo siento, chavales, pero esta imagen vale 1000 palabras. Esta imagen lo dice todo. Esta imagen lo dice todo, tío. Ah, se están atravesando los disparos, literal. Se están atravesando los disparos. Es un poco raro. Sí, claro. A ver, guapa está un cacho. Pero bueno, hay que probarla. Ya la probaremos y tal. Son imágenes de promoción, te ponen el Scorpius porque es el X-Wing versus el TIE Fighter. Cierto es, Monkey. Esto destrozado parece como los anuncios de detergente, ¿sabéis? Que te ponen una camisa y luego cuando van a enseñar la que está limpia es otra distinta. En fin. Vaya tela. Ay. Mm.
A ver, venga ahora.